Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos, amigos que me están viendo a través de este medio. Quiero en esta preciosa tarde, noche, mañana, donde usted se encuentre, decir una palabra muy preciosa para ustedes, una palabra que esperemos que le edifique su alma, su corazón. Y quiero, junto con mi esposa, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, para que mi esposa dé lectura a esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesús, cuando tuvo un encuentro con Nicodemo, le reveló esta palabra. Y Jesús se refería, cuando nosotros recordamos en el tiempo de Moisés, cuando Dios liberó al pueblo de Egipto, dice en Números capítulo 21, desde el versículo 4, y me gustaría dar comienzo a esta lectura. Dice así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado mal contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto nos recuerda, bendito sea el nombre del Señor, cuando el pueblo se quejó. El pueblo venían de una batalla, Dios le había librado de una batalla con el rey Acab. Y vemos aquí que el pueblo no quería caminar, ellos querían caminar hacia Canaán y no querían seguir la dirección del Señor. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios, murmuró contra Dios. Dios quería mostrarle el camino. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Dios quería mostrarle el camino a la salvación, y el pueblo se quejó. El pueblo se quejó porque Dios le daba maná del cielo, le daba el pan del cielo, y ellos rechazaban a ese pan vivo que es Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es el pan de vida, y ellos también rechazaban al pan de vida, que significa al Señor Jesús. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios, como hoy en día vemos que muchos pueblos se rebelan contra Dios, le echan la culpa a Dios de todas las cosas que pasan, murmuran contra Dios, blasfeman contra Dios, y Dios por esta situación mandó, dice la palabra del Señor, que mandó serpientes para que les mordiese. Y dice aquí la palabra, revela de que el pueblo se arrepintió y vino nuevamente a Moisés. Y dice que le pidió el pueblo de Israel: perdónanos, hemos pecado contra Jehová, hemos pecado contra ti. Bendito sea el nombre del Señor. Ruega a Jehová para que quite
esta epidemia. Ruega a Jehová para que quite esta mortandad que ha venido sobre nosotros. Y dice aquí las escrituras que Moisés obedeció y fue y oró a Jehová. Y Jehová le dijo, hazte una serpiente de bronce y levántala. Y todo aquel que mire la serpiente, dice, cuando aquella persona sea mordida, cuando mire la serpiente de bronce, será curada. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Cuando la serpiente mordía a alguno, dice que miraba a la serpiente de bronce y vivía esa persona. Gloria a Dios. Aquí vemos, a pesar del pueblo murmurando, a pesar del pueblo pecador, a pesar de que la gente rechazaba a Dios, Dios no mandó su juicio contra la persona, sino que mandó su juicio contra la serpiente. La Biblia dice en Génesis que la serpiente antigua, Satanás, engañó a Eva y a Adán. Dice la palabra del Señor que la serpiente engañó. Y dice que Dios maldijo a la serpiente y le envió un juicio. Y dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, voy a pedirle a mi esposa que lo lea, bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 15. Aleluya. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aleluya. Ya el juicio estaba determinado. Cristo iba a redimir esta humanidad por causa de la caída de la naturaleza pecaminosa del hombre. A consecuencia de la caída de Adán y Eva, vino el pecado a esta humanidad. Y esta humanidad está arrastrando esa simiente corruptible del pecado. Y por eso, así como Dios tuvo que levantar esta serpiente que simboliza a que esta serpiente iba a tener un juicio y tiene el juicio contra Dios, y la maldición, la enfermedad no cayó con el pueblo, sino que cayó contra la serpiente. Y ese es el juicio que Dios tiene determinado para Satanás, para aquel que hace lo malo, para aquel que desobedece, para aquel que no quiere recibir a Cristo en su corazón. Por eso Jesucristo dijo esta palabra como mi esposa ha leído. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la promesa para ti y para mí, para ti que me estás escuchando, que hay esperanza, que Jesucristo tuvo que ser levantado. Dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, dice la Biblia que Él se hizo pecado. Romanos 8, 2 y 3. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en su carne. Gloria a Dios. Amén. Qué alegría para ti, qué alegría para esta humanidad, qué alegría saber que Cristo fue hecho semejante a carne, y llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario,
pero no participó en ningún aspecto del pecado de la carne. Como dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios. Tenemos en estos tiempos, Dios levantó a su Hijo, mandó a su Hijo para que sobre su cuerpo, para que sobre su sacrificio cayera toda iniquidad, todo pecado de esta humanidad. Y quiero decirte que cuando Cristo, estando en la carne, fue levantado en la cruz, su muerte destruyó a Satanás. Cuando Cristo, estando en la carne, fue levantado en la cruz, su muerte destruyó a Satanás, la serpiente antigua. Gloria a Dios. Por eso dice, y hay una promesa muy preciosa para nosotros en estos tiempos, donde dice en Hebreos 2:14, Hebreos 2:14, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso, hermanos, hoy los que desean ser librados de su pecado, los que desean ser librados de toda enfermedad, los que desean ser librados de esa naturaleza pecaminosa que venimos arrastrando desde Adán, deben volverse a Dios con todo su corazón. Amén, amén. Y obediencia. Aleluya. Y fe en Cristo Jesús y en su obra redentora. Amén. Por eso, hermano, Dios quiere darnos vida y sanidad. En estos tiempos donde vemos que nos abundan los problemas, las enfermedades, epidemias, catástrofes, Dios quiere, como dijo Jesús, que miremos a Cristo, que creamos con fe en Cristo, que miremos a Él, que miremos su sacrificio, miremos la obra preciosa que Él hizo por esta humanidad. Querido hermano, Dios quiere darte la vida, Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere darte esperanza a través de Jesucristo. Y esa es la promesa que Dios tiene para cada uno de los que aceptan el sacrificio de la cruz. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que Él puso fin en la cruz del Calvario. Cristo fue levantado y Él puso fin a la naturaleza de la serpiente. Él puso fin en el cual se encuentra en el hombre caído. Cuando el hombre cree y tiene fe en la obra redentora de Cristo, la naturaleza satánica de la serpiente antigua es anulada, es quebrantada. Dios pone la naturaleza divina en ti por la obra redentora de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús le reveló a Nicodemo y les dijo que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo pudo haber sido un hombre de buenos modales. Nicodemo, según las Escrituras, un hombre preparado, un hombre bueno, un hombre intérprete de la ley, conocedor de las Escrituras, pero un hombre aparentemente por fuera, pero por dentro tenía la naturaleza del hombre caído. Por eso Dios le dijo, es necesario que yo sea levantado y que tú creas en mí. En otras palabras le estaba diciendo, es necesario que tú creas en mí, porque yo quiero darte mi naturaleza, yo quiero darte mi salvación. No importa cómo tú vengas, lo bueno que hayas sido, si tú no te metes con nadie, no tiene el valor que Dios quiere darle a tu vida, la salvación, la sanidad.
y a su nombre. Gloria a Dios. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que necesitaba creer en él. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que él era el Cordero Santo que iba a quitar el pecado de esta humanidad. Y eso lo vemos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Gloria a Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí el Cordero de Dios. Juan, cuando vio a Jesús y lo vio que venía a ser bautizado, dijo estas palabras: He ahí el Cordero de Dios. Bendito sea Jesús. Bendito sea el Señor que quita el pecado del hombre, del mundo, que quita el pecado de esta humanidad. Esto es cambiar. Esto es cambiar de muerte a vida. Esto sí es la verdadera vida que Cristo está ofreciendo a esta humanidad. Y se seguirá predicando. El hombre es incapaz de sanarse por sí mismo. El hombre es incapaz cuando es mordido por la serpiente de la enfermedad, por la serpiente del pecado, por la serpiente de la naturaleza caída. El hombre es incapaz de sanarse bajo el pecado, el mundo, las epidemias y toda la catástrofe que viene al hombre. Es incapaz de enfrentar esta realidad, este problema. Pero en este momento, déjame decirte, tú que me estás escuchando, necesitaba creer en Jesús, necesitaba intervenir Dios. Era necesario que Dios mandara a Jesucristo, era necesario que Dios mandara a su Hijo unigénito para que por Él fuésemos salvos, para que por Él fuésemos sanados, para que por Él, quien te venga a morder, quien quiera atraparte, quien quiera demonarte, solo Cristo puede darte la salvación, la vida, la sanidad que tú necesitas. Una nueva sangre preciosa. Una sangre preciosa que derramó, que corre por las venas, rechazando el veneno de la enfermedad, el veneno de la contaminación, el veneno del pecado, trayendo vida nueva. La sangre preciosa de Jesús que derramó en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado, que por sus llagas, dice en Isaías 53, que por sus llagas fuimos curados. Esa sangre preciosa es la que quiere limpiar tu vida, es la que quiere sanarte hoy en día, es la que quiere darte la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 6, versículo 40. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Esa es la voluntad de Dios Padre, que envió a Jesucristo, para que todo aquel que vea a Él con fe, que vea su sacrificio y cree en el Hijo del Hombre, tenga vida eterna y lo resucite. Amén. Y tenga vida eterna. Querido hermano, querido amigo que me estás escuchando a través de este vídeo, Cristo te ama. Todo lo hizo por amor. Sumérgete en el río del amor de Dios. Sumérgete en Cristo Jesús. Cree que Él hoy en día se ha levantado para que tú lo mires por fe y seas sano, seas salvo, recibas la buena vida,
la nueva vida en Cristo Jesús, la vida que Él te está ofreciendo. Créele a Él y Él hará. Dios te bendiga, Dios te guarde. Acepta a Cristo en tu corazón. Cree en su obra redentora, porque así como la serpiente fue levantada, hoy en estos días se levanta Jesucristo, la esperanza de vida, la vida eterna. La esperanza viva es Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga. Busca a Dios. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Dios te bendiga. Ábrele tu corazón a Cristo Jesús. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Cristo te ama. Cristo quiere darte una nueva oportunidad. Cristo quiere sanarte. Cristo quiere liberarte. Cristo quiere transformarte. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. La paz de Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vamos a elevar una oración por todos aquellos que están escuchando, que están mirando este vídeo. Dios mío, te pido que tú, Padre Santo, toques su corazón. Señor, que tú toques esos corazones duros, que tú salves su alma, que tú sanes su cuerpo, que tú sanes todo su ser, Señor, en esta hora. Señor, oramos y clamamos, Padre Santo, para que tú, Espíritu Santo, hagas tu obra preciosa, para que tú, Señor, levantes al caído, para que tú fortalezcas al débil, para que tú, Padre Santo, Dios, te glorifiques a través de Jesucristo. Toca los corazones, Jesús, toca los corazones, Jesús. Hay esperanza. Jesucristo, la esperanza viva. Jesucristo, la esperanza viva. Gloria y bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén.